Muchachos, en x igual a menos 1, máximo, mínimo, o ninguna de las dos cosas. Profe, pues yo pienso que ninguna de las dos cosas. ¿Ninguna de las dos cosas? Ok. ¿Alguien también piensa, bueno, alguien piensa algo diferente o todos piensan que no hay ni máximo ni mínimo ahí? Yo pienso lo mismo que la compañera. Ok, que ahí no hay ni máximo ni mínimo. Bueno, entonces, para aclarar esa situación, recuerden cómo ubicábamos nosotros los máximos y los mínimos, ¿vale? Para que en un valor de x, la función tome un valor máximo o un valor mínimo, significa que el valor de la función, pues por ejemplo, si es un máximo ahí, si hay un máximo en un valor de x, que el valor de la función está por encima, ¿cierto? De los valores de la función cercanos a él. ¿Listo? Eso es lo que hacíamos. Entonces, miren, por ejemplo, aquí en x igual a menos 1. ¿Cuál es el valor de la función? El valor de la función es 0. El valor de la función aquí está, aquí, miren, en el eje. Es 0 el valor de la función. ¿Vale? ¿Listo? Sin embargo, si yo miro alrededor del punto x igual a menos 1, si yo miro el alrededorcito del punto x igual a menos 1, los únicos valores de la función que hay son estos de aquí, son esticos de aquí, ¿vale? Son esticos de aquí los valores de la función. Y bueno, en el punto x igual a menos 1 es el punto donde la función toma el valor más bajito de todos. El valor más bajito. En x igual a menos 1, la función está tomando el valor más bajito de todos en una cierta vecindad del punto x igual a menos 1. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Palabras más, palabras menos. Estamos diciendo que f evaluado en menos 1 es menor o igual que f de x para una cierta vecindad de ese punto menos 1. Pongámosle menos 1 más epsilon o menos 1 más epsilon, menos 1 más x, ¿vale? Entonces estamos diciendo que los valores de la función f de x son mayores que el valor de la función en menos 1 para una cierta vecindad, no para toda la función, sino para un cierto pedacito de la función, digamos, para un cierto pedacito que está alrededor del punto x igual a menos 1. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que como el valor de la función es el menor en un cierto pedacito de la función, pues aquí lo que encontramos es un mínimo y es local encima de todo. ¿Por qué local? Porque no es el mínimo de toda la función, sino en un cierto pedacito de la función, ¿vale? O sea que en x igual a menos 1, nosotros encontramos un mínimo de la función. Un mínimo de la función. Aquí, en x igual a 1, aquí, en x igual a 1, miren que el valor de la función otra vez es 0. El valor de la función otra vez es 0. ¿Listo? Otra vez es 0 en x igual a 1. Pero lo mismo, si yo me fijo en una cierta vecindad de ese punto x igual a 1, si yo fijo una vecindad aquí alrededor del punto x igual a 1, el valor de la función o los valores que la función toman en esa vecindad son estos que estoy rayando, este pedacito nomás, este pedacito de la función, ¿vale? Y resulta y acontece que ese pedacito de la función, o en ese pedacito de la función está tomando valores menores que cuando x vale 1. De hecho, en este pedacito, la función está por debajo de f de 1. Está por debajo de f de 1. O sea que estamos diciendo que f de 1 es mayor que los valores que toma la función, pero no en toda la función, sino solamente en un pedacito alrededor de 1. Por eso es que le coloco como 1 menos epsilon, 1 más epsilon, porque es un pedacito nomás alrededor de 1. ¿Listo? Quiere decir que la función ahí tiene en x igual a 1, ahí encontramos un valor máximo de la función, ¿listo? Un valor máximo, pero un valor máximo local. ¿Por qué? ¿Por qué es un máximo local? Porque si yo me fijo en toda la función, en la función como un todo,
resulta que hay puntos más arriba que este. Hay puntos por acá. Miren, por ejemplo, este está más arriba. Entonces, ese ahí ya no es un máximo absoluto, sino un máximo local. Es un máximo local porque encontramos en otras zonas lejanas de la función valores que están más arriba. ¿Listo? Valores que están más arriba. Entonces, en x igual a menos 1 encontramos un mínimo local, en x igual a 1 encontramos un máximo local, y el siguiente punto importante sería el punto x igual a 0. La función evaluada en x igual a 0 está aquí, ¿listo? La función en x igual a 0 se encuentra ahí. ¿Qué pasa si yo hago una pequeña vecindad alrededor del punto 0? Si yo hago una pequeña vecindad alrededor del punto 0, me encuentro con valores de la función por arriba y me encuentro con valores de la función por abajo. ¿Listo? Me encuentro con valores de la función por encima y otros por debajo. Eso es indicativo de que ahí no hay ni un máximo ni un mínimo. No importa qué tan pequeña yo haga la vecindad, puedo escogerla mucho más pequeña. No importa, siempre voy a encontrar valores por arriba y valores por abajo. Entonces, significa que ahí no va a haber ni un máximo ni un mínimo. Para que haya máximo, entonces el valor de la función tiene que ser el más grande de todos en un cierto pedacito, en una cierta vecindad. Para que haya mínimo, el valor de la función tiene que ser el más pequeño de todos para que haya un pedacito. O sea que esa función tiene un mínimo local, tiene un máximo local, ¿listo? Y es lo único que tiene. Tiene un mínimo local y un máximo local. Entonces, había que buscar entre las opciones que dice. Miren, la primera opción dice, la función no tiene ni mínimos y máximos, no tiene mínimos ni máximos absolutos o locales. Eso es falso. ¿Por qué? Porque tiene un mínimo local y un máximo local. Entonces, la primera opción no es. La segunda opción decía, la función tiene mínimos y máximos locales, pero no absolutos. La función tiene mínimos y máximos locales, pero no tiene ni mínimos ni máximos absolutos. Y esa es verdad, porque los únicos que tiene, el mínimo acá y el máximo acá, los dos son locales, no son absolutos. O sea que la segunda es verdadera. Dice, la función tiene mínimos y máximos absolutos, pero no tiene mínimos ni máximos locales. Esa es falsa, porque los únicos dos que tiene, los dos son locales, no son absolutos, entonces es falsa. La que sigue dice, en x igual a 0 hay un máximo local. Esa es falsa, porque en x igual a 0 no hay ni un máximo ni un mínimo. La función está tomando valores por encima y por debajo, sin importar qué tan pequeña sea la vecindad que yo escoja alrededor del punto x igual a 0, siempre voy a encontrar valores mayores y menores que el punto f de 0. Entonces significa que en este caso la respuesta era la B, ¿vale? Pero como les digo, esta grafiquita pues parece inocente, pero sin embargo les causó bastante inconvenientes. Les causó bastante inconvenientes. Muchísimos no aplicaron bien en este punto. Profe, Ajá, dime. ahí en bueno, la respuesta correcta, pues no sé, yo pienso como que al decir la función tiene mínimos y máximos, es que tiene varios mínimos y varios máximos locales, ¿no? Porque habla como así en, pues mínimos y máximos. Donde era un mínimo y un máximo. Pues, O sea, porque está en plural. ¿cómo, profe? Porque está en plural. Ajá. Ah, ok, te entiendo, te entiendo. No, pero pues igual, si tenía un mínimo o un máximo, pues tiene mínimos y máximos, ¿no? Aunque tenga uno, ya tiene mínimos y máximos. Es que es la terminología que utilizamos aquí. Cuando yo les pregunte en un parcial, por ejemplo, la siguiente función tiene mínimos y ustedes hacen el cálculo y ven que tiene al menos uno, pues dicen sí, tiene mínimos, tiene uno, pero tiene, ¿vale? Esa es la cuestión, esa es la terminología que utilizamos aquí. En el segundo ejemplo, este acá era un poquito más sencillo, la gráfica, esta segunda gráfica, no era tan enredada, la verdad, como la primera. Esta primerita, yo sé que causa un poquito de confusión, la primera vez que uno la ve. Y esta segunda gráfica no es tan difícil, ¿vale? Esta segunda gráfica lo mismo, preguntaba acerca de los mínimos y los máximos que esta función tenía.
Por supuesto que aquí tenemos 3 puntos importantes en el eje X. El punto X igual a A, el punto X igual a B y el punto X igual a C. ¿Listo? 3 puntos importantes en el eje X. Entonces tenemos que ver, por supuesto, si hay máximos, si hay mínimos, qué es lo que está pasando ahí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en X igual a A. En X igual a A nosotros tenemos un mínimo de la función. ¿Por qué tenemos un mínimo de la función en X igual a A? Pues es sencillo, si nosotros hacemos, o nosotros podemos mejor, encontrar una vecindad del puntico X igual a A, donde la función toma valores siempre por encima de f de A. Miren, aquí está el valor f de A. Ese puntico de ahí es f de A. ¿Listo? Ese puntico de ahí es f de A. Nosotros vamos y hacemos o podemos encontrar una vecindad pequeñita alrededor del puntico A, donde los valores que toma la función están por encima de f de A. Miren aquí, estos son los valorcitos que toma la función en esa vecindad y por supuesto que están por encima de f de A. Estamos diciendo prácticamente que f de A es el más pequeñito de todos los valores f de x, pero con x simplemente en una vecindad del punto A. Pongámosle así o pongámosle como le pusimos hace rato, una vecindad del punto A. Como B de A le voy a colocar, hace rato le coloqué un intervalito ahí, pero para que no nos confundamos, voy a escribirlo así como para todos los X que pertenezcan a una vecindad B de A, es decir, una vecindad del puntico A, ¿listo? Es decir, cerquita del punto A, ¿vale? Quiere decir eso que aquí en X igual a nosotros encontramos un mínimo, ¿listo? Ahí encontramos un mínimo. Más aún, el punto B de A, según la gráfica, es el punto más bajo que tiene la función. Es el punto de menor valor, o es el punto más pequeñito que tiene la función. No hay nadie por debajo de B de A, mejor dicho. No hay nadie, no hay una función por acá, no hay un pedazo de función por acá, no hay nadie ahí. No hay nadie más pequeñito que F de A. Es decir, que este se trata de un mínimo, pero un mínimo absoluto. No hay nadie más pequeñito que él. ¿Listo? En B, aquí en X igual a B, nosotros encontramos también un mínimo. ¿Por qué encontramos un mínimo? El mismo argumento. ¿Cuál es f de b? F de b es ese puntico, ¿no? F de b es este puntico. Y los valores que toma la función, ¿cierto? Están más arribita que él. ¿Listo? Están más arribita que él. Están un poquito, la función va pues, digamos, si la leemos de derecha a izquierda, va como en subida pues de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, los punticos de la función están por encima de f de b. Por lo tanto, ese f de b se trata de un mínimo, pero en este caso es un mínimo local simplemente. ¿Por qué es un mínimo local? Porque, bueno, eh, el puntico f de b se trata de un mínimo, pero es que el puntico f de a está más abajo. El puntico f de a tiene un valor menor todavía. Entonces, ese hay es un mínimo solamente local, solamente en un pedacito de la función y no en toda la función. ¿Listo? Y en el punto x igual a c, en el punto x igual a c, el valor de la función está acá arriba. Este punto acá arriba es f de c. ¿Listo? Si yo hago una pequeña vecindad alrededor de c, los valores que toma la función están por debajo de f de c. Miren, los valores que toma la función son estos valorcitos de por aquí, estos valorcitos de por aquí, no los raya, aquí y acá. Estos son los valorcitos que está tomando la función alrededor de ese puntico f de c. Como ustedes pueden ver, los valorcitos que está tomando la función alrededor de ese punto f de c son más pequeñitos, están más abajo. ¿Listo? Están más abajo. Estamos diciendo prácticamente que f de c es el mayor de los valores, ¿cierto? Pero no para todo x. Bueno, estamos diciendo que esto sucede pues en esta vecindad que estamos haciendo alrededor de C. Estamos haciendo que esto es una vecindad alrededor de C. O sea que hasta ahí encontraríamos que f de c es un máximo local. Hasta ahí encontraríamos que f de c es un máximo local.
Pero resulta que si yo veo la función, yo analizo que no hay ningún otro punto más arriba que f de c. No hay ningún otro punto por acá. No hay puntos mayores que f de c. Ya que como no existe ningún otro punto que sea mayor que f de c, pues se trata de un máximo absoluto. O sea que esa es la naturaleza de esta función. Tiene un mínimo absoluto, tiene un máximo absoluto y tiene un mínimo local, ¿vale? Esas son las características que tiene esa función. X igual a, ahí encontramos un mínimo absoluto. En X igual a C encontramos un máximo absoluto y en X igual a B encontramos un mínimo pero local, ¿vale? Entonces, esas son las funciones o esas son las características que vamos a buscar acá. Dice, la primera dice, la función posee un mínimo local en X igual a C. Falso. Ya demostramos o ya miramos que era un máximo absoluto. O sea que la primera no es. La función posee un mínimo absoluto en X igual a C. Falso. Es un máximo absoluto. Entonces, ahí falso. Dice, la función posee un máximo local en X igual a C. Bueno, ahí se acerca un poquito más porque ya tenemos que X igual a C. Ahí hay un máximo, ¿vale? Sin embargo, es un máximo absoluto. Entonces, la siguiente ya es esa situación. Dice, la función posee un máximo absoluto en X igual a C. O sea que aquí una respuesta correcta sería esta, ¿vale? Aquí podría darse una respuesta correcta. En X igual a C hay un máximo absoluto. Sin embargo, sigamos leyendo las opciones. La otra dice, la función no posee ni máximos ni mínimos locales o absolutos. Es falso. Ya miramos que la función posee mínimos y máximos. Posee dos mínimos, un absoluto y uno local, y posee un máximo. O sea que esa de ahí no puede ser. La función tiene más máximos que mínimos. Veamos a ver. No, es falso. Solo tiene un máximo y tiene dos mínimos. Entonces tampoco puede ser. La función tiene más mínimos que máximos. Esa es verdadera. La función tiene dos mínimos y tiene un máximo. O sea que aquí las respuestas deberían, o las que cuadran, pues, vamos a ver si es así. Las que cuadran debería ser la que tiene un máximo absoluto en X igual a C, está aquí, y la de acá, ¿vale? La de acá también podría cuadrar. Vamos a ver, miren, ahí estaban las dos con el chulito. Las dos respuestas, cualquiera de estas dos que ustedes marcaran, se las daba como correcta. Si alguien marcaba esta respuesta aquí, el algoritmo la daba como correcta, y si alguien marcaba esta de acá, el algoritmo también la marcaba como correcta, ¿vale? Entonces, esas dos opciones estaban bien, esas dos opciones eran verdaderas, ¿listo? Esa función era más facilita, pues, que la anterior, ¿vale? Que la anterior, ¿listo? Ahora miren la que sigue. La que sigue dice, calcule el máximo absoluto de la función en el intervalo indicado, desde -2 hasta 1. La función es raíz de 4 menos x cuadrado. Aquí yo ya veo que esto va a estar en 1 el máximo, según lo que, no, mejor en 0. El 0 va a estar el máximo de esto, y va a ser 2 seguramente. Aquí la respuesta va a tener que ser 2. ¿Listo? Aquí la respuesta tiene que ser 2. Miren, ahí está, es 2. ¿Por qué? Porque miren, la función, yo la grafico, aquí está Desmos, grafiquemos la función. Esa función es una mitad de circunferencia de hecho. Cuando yo grafico esa función me da, ¿de qué se hizo? Grupo 3. Esa función, raíz de 4 menos x cuadrado, me da una mitad de circunferencia. Miren, ahí está. Esa funcioncita me da aquí una mitad de circunferencia. ¿Listo? Y me dicen, la voy a copiar acá, y me dicen que la considere desde -2 hasta 1. ¿Listo? Me dicen que la considere, que la tenga en cuenta desde -2 hasta 1. Yo les decía, ese es nuestro universo. El intervalo que nos dan es nuestro universo. ¿Listo? Les dice, tome esa función ahí y considérala solamente desde -2 hasta 1, hasta aquí. Considérala hasta aquí. Haga el corte aquí y olvídese de lo demás. Es decir, esto de acá que voy a pintar en verde o esto que voy a pintar en café, bueno, sí, en café puede ser.
Esto que voy a pintar en café no existe, ¿vale? Solamente tenemos que considerarla entre -2 y 1. Esto que estoy aquí tachando es porque no existe. Nos dicen solamente entre -2 y 1. Y me están diciendo, pues, que, bueno, que considere esa función en ese intervalo. Y, bueno, eso me da esa gráfica que tenemos ahí. ¿Listo? Dice, calcule el máximo absoluto de la función. Entonces, si yo analizo aquí la gráfica, si yo miro la gráfica, busco el máximo absoluto, ¿cuánto es? El mayor valor que toma la función lo encuentro aquí. Miren, es el punto más alto de la función. Es aquí, este es el punto más alto de la función. Este es el máximo absoluto de esta función, ¿vale? Es el máximo absoluto, ¿listo? ¿Y cuánto es ese máximo absoluto? Es 2, ahí me está diciendo, es 2, es 2. O sea que el máximo absoluto de esa función, el máximo absoluto de esa función en ese intervalo que me está dando, pues es 2. O sea que aquí la respuesta debe ser 2. Ah, bueno, aquí está para marcar, ¿no? Aquí era que estaba el otro, aquí. Aquí, el máximo absoluto de esa función, el intervalo que nos están dando, pues es 2. Por eso aquí está las respuestas que era, ¿no? El 2 es el máximo absoluto de esa funcioncita. ¿Listo? Entonces, como ustedes ven, muchachos, la situación con máximos y mínimos no es que sea tan complicada, no es que sea tan difícil. Al principio lo confunde a uno un poquito, ¿vale? Al principio lo confunde a uno un poquito, puesto que son conceptos nuevos y puesto que se puede, digamos, prestar para analizar la situación, es decir, eh, se puede prestar para interpretación y pueden ser tan complicados como esta función que vimos al principio, que era una función dificilita. Ya admito que esa función es un tris complicada viéndola desde la primera vez, pues viendo la primera vez esa función, pues se le puede a uno complicar un poquito. Sin embargo, la cuestión es que tenemos que repasar bien la teoría, ¿listo? Tenemos que tomar el libro guía y leer bien la definición, qué es un mínimo, qué es un máximo, y ahí va a estar la respuesta, ahí va a estar la respuesta pues a este tipo de dudas que nos puede generar estas gráficas, ¿vale? ¿Cuándo hay un máximo? Pues bueno, si el valor de la función es el mayor de todos, toda la función, pues se trata de un máximo absoluto. Si el valor de la función es el mayor, pero no en toda la función, sino solamente en un pedacito de la función, en una vecindad del punto, entonces se trata de un máximo local, por ejemplo, y así. Si nos preguntan, entonces simplemente nos ubicamos, hacemos la vecindad alrededor de los punticos. Miren que yo siempre la hago, es porque eso es lo que me aclara la duda. Yo siempre hago una vecindad alrededor del puntico y veo qué pasa con la función. ¿Está tomando valores por arriba? ¿Está tomando valores por abajo? ¿O está tomando valores arriba y abajo? Si está tomando valores por abajo, por ejemplo aquí, miren, hice la vecindad, el punto del valor de la función estaba aquí, la función por aquí tomó valores en esta vecindad menores que el punto de la función. Entonces se trata de un máximo, ¿listo? En el del medio, en x igual a 0, el valor de la función está aquí, hice la vecindad alrededor del punto x igual a 0 y obtuve valores de la función por arriba y por abajo. Entonces significa que ahí no hay ni máximo ni mínimo, ¿vale? Miren acá, hice la vecindad, tomé el valor de la función que estaba aquí en f de 0, hice la vecindad alrededor de x igual a, x igual a -1 y mire que los valores de la función estaban por arriba. Entonces significa que ahí tenemos es un mínimo de la función. ¿Listo? Y eso es lo que uno hace siempre. Esa es la estrategia para no irnos a confundir. Miramos el punto, miramos cuánto vale el valor de la función en ese punto y hacemos una vecindad, pues, alrededor del puntico para saber si eso se trata de un máximo o de un mínimo. Si ahí encontramos un máximo o un mínimo, y así no nos confundimos, así no nos dejamos confundir. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí está para que eh, le peguen una repasadita, ¿verdad? Hay que pegar una repasadita a todos estos conceptos, hay que tenerlos claros, sobre todo por lo que viene ahorita. ¿Listo? Muchachos, preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí. ¿Está claro? Bueno, a resolver ejercicios, ¿no? A resolver ejercicios. Es lo más importante de todo.
Es lo más importante de todo. La única manera de entender bien todas estas situaciones es resolviendo ejercicios. ¿Listo? No hay otra forma de que podamos resolver bien todas estas situaciones si no es trabajando. Ahora bien, con respecto a lo que estábamos viendo, habíamos ingresado a la última parte del curso que era las aplicaciones. Y habíamos definido una serie de conceptos nuevos o una serie de conceptos que estaban de alguna manera intuitivos, los pasamos a una manera más formal. ¿Listo? Por aquí vamos a buscar el libro de pronto está por aquí. Aquí miren. Habíamos definido qué significa, aquí está, este capítulo 6. Habíamos definido qué era un punto crítico. Habíamos dicho que un punto crítico era un punto, un valor de X para el cual la derivada en ese valor de X nos da 0 o la derivada en ese valor de X no existe, ¿vale? Habíamos dicho más aún que si una función era creciente, entonces la derivada tenía signo positivo, que si una función era decreciente, entonces la derivada tenía signo negativo. ¿Vale? Eso también lo habíamos mencionado. Habíamos, bueno, definido un punto crítico. Aquí está la definición 6.3. Habíamos definido además, bueno, habíamos dado, más vale, un criterio que llamábamos el primer criterio de la derivada, el teorema 6.6. Ese teorema 6.6 yo les había comentado, muy importante porque el que se nos ayuda a decidir si tenemos un máximo o un mínimo. ¿Cómo funciona ese teorema 6.6? Pues lo que funciona es lo siguiente, de la siguiente manera. Tenemos la función y analizamos y buscamos mejor los puntos críticos de esa función. ¿Listo? Miramos cuáles son los puntos críticos de esa función y luego de eso nosotros hacemos un estudio de la derivada, o mejor dicho, un estudio del signo de la derivada en los números reales, pues teniendo en cuenta esos puntos críticos. Resulta que si yo descubro un intervalo donde la función, donde la derivada es negativa, es porque la función es decreciente, y si llega a un punto crítico y la función tiene derivada positiva ahora, entonces se trata de un mínimo, ¿no? Algo así como este ejemplo aquí, como en esta gráfica de aquí. Aquí tenemos un punto crítico, x igual a c. La función es decreciente, tiene derivada negativa, llega a x igual a c, y la función ahora es creciente, tiene derivada positiva, significa que ahí tiene que tratarse de un mínimo, ¿vale? Si por el contrario, en x igual a c, punto crítico, la función antes de x igual a c, antes del punto crítico, tiene derivada positiva, es decir, es creciente, y luego tiene derivada negativa, es decir, es decreciente, pues se trata entonces de un máximo. Y si la función tiene un punto crítico, y antes del punto crítico y después del punto crítico no hay cambio de signo en la derivada, significa que tenemos un punto de silla, que fue de lo que llamamos acá, ¿no? Punto de silla. Entonces, esa era la situación. Eso nos decía el teorema, el primer criterio de la derivada. Les comentaba yo, pues, que ese primer criterio de la derivada es muy importante y de hecho hicimos hasta un ejemplito para ilustrar cómo podemos saber, pues, si una función tiene máximos o mínimos con ese primer criterio de la derivada. ¿Listo? Luego definimos esto que se llama concavidad. Nosotros decíamos que una función era cóncava hacia arriba, lo colocamos así, si la segunda derivada es positiva. Y decíamos que una función es cóncava hacia abajo, lo colocamos así, si la segunda derivada es negativa. Ese es el cambio de concavidad. Y un valorcito, un valor de C, un valor x igual a C, un valor x igual a C, si en x igual a C, hay un cambio de concavidad, hay cambio de concavidad, entonces C se llama, igual a C, se llama punto, punto de, ya me olvidé, a ver, acá. Se llama punto de inflexión, ¿cierto? ¿A dónde está? No lo vi, punto de inflexión es que se llama, ¿no?
Y tiene que estar aquí, tiene que estar. Tiene que estar. Cóncava hacia arriba. Ajá. Bueno, por aquí tiene que estar cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Está bien. Está bien. Ajá. Cóncava hacia arriba, así. Pendiente, está disminuyendo, sí. Aquí está. ¿Listo? Miren, definición 6.10. Si a f una función continua en AB, sé que pertenece a AB, entonces decimos que f tiene un punto de inflexión en x igual a c si la concavidad de la gráfica de f cambia en este punto. Es decir, si hay un cambio de concavidad, nosotros lo llamamos punto de inflexión. ¿Listo? Eso era más o menos así, ¿no? Gráficamente nosotros lo habíamos ilustrado, habíamos visto que gráficamente era una situación más o menos así. Una función, digamos, común y corriente puede estar entre A y B, ¿vale? Una funcioncita común y corriente podría estar así como así, por ejemplo. Podría estar como así, por ejemplo. Ahí, más vale ahí, ¿vale? Esa funcioncita de ahí, observen que tiene máximos y mínimos, ¿no? Aquí tiene un máximo, de hecho, máximo absoluto, es el valor más grande de la función. Acá tiene un máximo, no es, es un máximo porque es el más grande en una vecindad de ese punto, es un máximo local. ¿Listo? Aquí tiene un mínimo, parece un mínimo absoluto, parece ser, según la gráfica. Por aquí hay un máximo local. Por aquí hay un mínimo local, parece ser. ¿Listo? Más o menos ahí, ¿vale? Ahí lo puse como al ojo. Entonces, si ustedes se fijan bien, hay una zona de la gráfica donde la curva parece una U al derecho. Hay otra zona de la gráfica donde la curva parece una U al revés. Y esta otra zona donde vuelve a aparecer una U al derecho. ¿Listo? Lo que sucede es que hay unos ciertos punticos en donde cambia, en donde deja de ser una U hacia arriba y pasa a ser una U al derecho. Aquí más o menos al ojo estaría como por aquí, ¿cierto? Habría un puntico ahí donde cambia la concavidad de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo y acá hay otro donde vuelve a cambiar de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba otra vez. Esos punticos donde cambian tienen unas ciertas coordenadas en X. Aquí tiene una coordenada, llamémosle C1 y llamémosle C2 aquí. ¿Listo? C2. ¿Vale? Y entonces esos puntos donde cambia la concavidad de cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo o viceversa, son los que llamamos puntos de inflexión. En esta gráfica que hicimos, C1 y C2 son puntos de inflexión. Esos son los puntos de inflexión, ¿vale? Esos son los punticos de inflexión, donde cambia la concavidad. Nosotros dijimos además que para que una función sea cóncava hacia arriba, la segunda derivada debe ser positiva. Para que una función sea cóncava hacia abajo, la segunda derivada debe ser negativa. Y bueno, cóncava hacia arriba otra vez, la segunda derivada debe ser positiva. ¿Listo? En resumen, entonces, ¿qué hicimos? En resumen, entonces, ya para terminar todo este diálogo. ¿Preguntas, muchachos, dudas? En resumen, y bueno, hago resumen otra vez porque pues todo esto hay que aprendérselo bien, toda esta teoría, yo sé que hay muchos conceptos nuevos, ¿cierto? En resumen, entonces, en resumen, puntos críticos, ¿cierto? Puntos críticos es cuando f' de x vale 0 o f' de x no existe. Ahí encontramos los puntos críticos. Cuando la derivada nos da 0 o cuando la derivada no existe. Otra información. Nosotros sabemos que si la derivada es positiva, entonces la función es creciente. ¿Listo?
Sabemos también que si la derivada es negativa, entonces la función es decreciente. Eso también lo tenemos claro. Sabemos además que si la segunda derivada, es positiva, entonces la función es cóncava hacia arriba. Sabemos que si la segunda derivada es negativa, entonces la función es cóncava hacia abajo. Sabemos además que un valor de x donde cambia la concavidad, si en x igual a c, cambia la concavidad, ¿cierto? De cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo o de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba, entonces X se llama punto de inflexión o X es punto, X igual a C es punto de inflexión. ¿Listo? Esa es en resumen pues la teoría que tenemos hasta el momento. ¿De acuerdo? Puntos críticos, cuando la derivada es cero no existe. Si la derivada es positiva, la función es creciente. Si la derivada es negativa, la función es decreciente. Si la segunda derivada es positiva, la función es cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada es negativa, la función es cóncava hacia abajo. Y si en x igual a c hay un cambio de concavidad, entonces x igual a c se llama punto de inflexión. ¿Listo? Eso es lo que tenemos hasta el momento. ¿De acuerdo? Entonces, por supuesto que un punto de inflexión, si la segunda derivada existe, entonces en un punto de inflexión, como hay un cambio de concavidad, pues entonces lo que debe pasar es que la segunda derivada vale cero. ¿Listo? Miren este teorema 6.12. Como el punto de inflexión es un cambio de concavidad, de cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo o viceversa, y la concavidad está asociada con el signo de la segunda derivada, con que la segunda derivada sea positiva o sea negativa, pues bueno, si la segunda derivada está bien definida y entonces si tenemos un punto de inflexión en x igual a c, pues lo que va a pasar es que la segunda derivada en x igual a c va a valer cero. Miren, aquí está. Si f tiene un punto de inflexión en x igual a c y la segunda derivada evaluada en c existe, entonces, pues la segunda derivada evaluada en el punto de inflexión tiene que ser cero. ¿Listo? Mejor dicho, en otras palabras, podríamos decir que un punto de inflexión casi que es un punto crítico de la primera derivada. Y esto es muy importante. Podríamos decirlo así. Un punto de inflexión x igual a c es un punto crítico de la derivada f' de, ¿listo? Eso de aquí lo voy a colocar entre comillas, funciona así casi todo el tiempo, pero lo podemos pensar así. Un punto de inflexión entonces va a ser un punto crítico de la derivada. Recuerden, punto crítico es donde la derivada existe o eh, la derivada es cero o no existe, ¿no? Y aquí un punto de inflexión es un punto crítico de la derivada. O sea, la segunda derivada da cero o la segunda derivada no existe, pero en este caso, pues, la segunda derivada tiene que ser cero. ¿Listo? Entonces, este teorema nos dice eso. Si tenemos un punto de inflexión en x igual a c y la segunda derivada existe, pues entonces nosotros tenemos que tener una sola opción y es que, bueno, eh, la segunda derivada evaluada en el punto C tiene que ser cero, ¿vale? Y esto nos lleva al segundo criterio de la derivada. Esto nos lleva a este segundo teorema que nos permite identificar máximos y mínimos. Recuerden que el primer criterio de la derivada nos permitía identificar máximos y mínimos, ¿cierto? Con la primera derivada, por supuesto, por eso el nombre. Este segundo criterio nos permite identificarlos con la segunda derivada. Miren lo que dice este segundo criterio de la derivada. Como yo les dije la vez pasada, siempre que tengamos un nombre propio en un teorema es porque es muy importante, ¿no? O sea que aquí está el complemento, pues, de ese teorema que vimos la clase pasada que llamaba criterio, primer criterio o criterio de la primera derivada para
extremos locales. ¿Listo? Miren lo que dice este teorema aquí. Dice, considere que usted tiene o observe que usted tiene una función f que la puede derivar dos veces. Si tiene una función f que la puede derivar dos veces, ¿vale? En un intervalo que contiene a un punto x igual a a. ¿Listo? Suponga que tiene una función y que la puede derivar dos veces en un intervalo. ¿De acuerdo? Y suponga además que tiene que f' de a es cero. Mejor dicho, nos están diciendo, en otras palabras, que a es punto crítico de la función. A es punto crítico de f. Nos están diciendo de que a tiene que ser un punto crítico de la función. ¿Listo? Sabemos que en los puntos críticos es donde se esconden los máximos o los mínimos o los puntos de silla. Entonces, este criterio de la segunda derivada nos dice, si la segunda derivada de la función evaluada en el punto A es positiva, significa que la función ahí tiene que ser cóncava hacia arriba. Y significa entonces que A va a estar por aquí, en el punto más bajito. Por eso dice que F tiene un mínimo local en X igual a A, ¿vale? Porque la segunda derivada es positiva en ese punto, significa que la función tiene que ser cóncava hacia arriba, significa que en ese punto F de A pues es el más bajito de todos. Lo mismo pues en el sentido contrario, ¿no? Si f segunda evaluado en A da negativo, significa que la función tiene que ser cóncava hacia abajo. Significa que f de a va a estar por aquí, encima de todos los demás valores, en un pedacito de la función. Significa que f de a tiene que tratarse de un máximo, o vamos a tener un máximo local en ese puntico x igual a, ¿vale? Eso es lo que dice el criterio de la segunda derivada. Y esas son nuestras herramientas para actuar, para resolver todos los problemas de máximos y mínimos que tengamos. De aquí en adelante ya no va a haber más teoría. Este es el último teorema que hay. Bueno, por acá hay otro que ya igual lo podemos hablar, lo podemos charlar. Pero ya no hay más teoría con respecto a los máximos y los mínimos. ¿Listo? Ya no hay más teoría. Ya tenemos definido punto crítico, ya tenemos definido cuándo la función es creciente, cuándo la función es decreciente. Primer criterio de la derivada. Segundo criterio de la derivada, tenemos también puntos de inflexión, con cavidad hacia arriba, con cavidad hacia abajo. Y todo eso lo podemos utilizar. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplito. Ahora sí, vamos a entrar a ejemplos con respecto a esto. ¿Listo? Vamos a juntar toda esta teoría y vamos a resolver algún ejercicio con respecto a esto. Vamos a ir acá al libro. Miren, por ejemplo, el ejercicio 6.17 lo que dice. Dice, tome la función que le dan a dar acá. Dice, encuentre puntos máximos y mínimos, intervalos de crecimiento y de decrecimiento, intervalos donde es cóncava hacia arriba y donde es cóncava hacia abajo y puntos de inflexión y graficar la función, ¿vale? Entonces, significa que con toda esta teoría que nosotros hemos hecho, nosotros podemos o estamos en la capacidad de tomar una función aquí como esta que está acá, de la cual yo no he hecho ninguna gráfica hasta el momento, y significa que yo puedo, de alguna manera, utilizando toda la teoría, poder hacer un bosquejo de la gráfica de esa función. Poder hacer un bosquejito de cómo podría lucir la gráfica de esa función. ¿Listo? Con toda esta teoría que tenemos hasta el momento. Vamos a hacerlo. Vamos a tratar de hacer un bosquejito de la gráfica de esa función y veamos a ver qué pasa. Veamos a ver qué tan real o qué tan parecido nos resulta ser cuando lo grafiquemos en Desmos. Hasta el momento no he graficado esa función, no sé cómo será, pero entonces vamos a hacer el bosquejito de la gráfica utilizando toda esta teoría que tenemos. ¿Listo? Entonces, realicemos, ¿cierto? Un bosquejo de la gráfica de F. ¿Listo?
Entonces, miren cómo lo vamos a hacer. Para poder realizar un bosquejo de la gráfica de esa función, nosotros vamos a tener que realizar un estudio de máximos y mínimos de esa función. ¿Listo? Máximos y mínimos. Entonces, pongamos la función acá. Sea f de x igual a 2x sobre x cuadrado más 1, lo que era. Ajá. ¿Listo? Y primero, para poder realizar el estudio de esta función, como un primer paso, busquemos los puntos críticos de esa función. Entonces, pongamos aquí puntos críticos y encontremos los puntos críticos de esa función. ¿Listo? Primero, estudiemos los puntos críticos. Recuerden que los puntos críticos vienen de dos sitios. Los puntos críticos vienen de cuando la derivada es 0 o cuando la derivada no existe. Nosotros tenemos que analizar esas dos naturalezas de los puntos críticos, ¿vale? Entonces tenemos que encontrar cuándo la derivada es 0 o cuándo la derivada no existe. Significa que yo tengo que calcular la derivada de esa función. Significa que yo debo hacer el cálculo de la derivada de esa función. ¿A qué es igual? Vamos a realizar el cálculo de la derivada de esa función. Entonces, esa función la podemos derivar con la regla del cociente, ¿no? La podemos derivar con la regla del cociente. Sería entonces así. Aplicando la regla del cociente sería derivada, o bueno, el denominador al cuadrado, recuerden, x cuadrado más 1 al cuadrado, denominador al cuadrado, sería por la derivada del numerador, es decir, la derivada de 2x, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. ¿Listo? Esa sería la derivada de esa función planteada, pues, con la regla del cociente, ¿no? Seguramente ustedes se acuerdan de eso. ¿Preguntas, muchachos, dudas hasta ahí? ¿Está claro? Bueno, entonces, sigamos. Entonces, quería así. La puedo hacer por aquí por un ladito para que no vaya a consumir espacio por allá abajo. La derivada de 2x es 2 por x cuadrado más 1 sin derivar, menos 2x sin derivar, por la derivada de x cuadrado más 1, que es 2x, de hecho, 2x, ¿vale? Sobre x cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Listo? Ahí. Voy a continuar por acá a un ladito para que quede aquí. Entonces, aquí yo ¿qué? Puedo quitar estos paréntesis haciendo una distributiva aquí, quito paréntesis acá, bueno, este aquí es solo un término ahí, quito paréntesis y me quedaría así. 2 por x al cuadrado es 2x al cuadrado, 2 por 1 es 2, menos 2x por 2x es menos 4x cuadrado, ¿listo? Sobre x cuadrado más 1 al cuadrado, ¿listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a simplificar esto. 2x cuadrado menos 4x cuadrado me da menos 2x cuadrado más 2, ¿vale? Sobre x más 1, x cuadrado más 1 al cuadrado. Y listo, yo creo que ahí ya está. Nuestra derivada entonces nos dio esto. F' de x es menos 2x cuadrado más 2 sobre x más 1 al cuadrado. Ahí seguramente puedo factorizar un poquito más, pero bueno, ahí nos sirve, ¿listo? Entonces la voy a copiar acá para que la tengamos en cuenta. Y esa es nuestra derivada, ¿listo? Esta es nuestra derivada de la función. La voy a colocar aquí pequeñita, ¿vale? Significa entonces que los puntos críticos de esa función provienen de dos partes, de cuando la derivada es 0 o cuando la derivada no existe. Entonces, igualo la derivada a 0 y veo qué pasa. La derivada igualada a 0 sería así, menos 2x cuadrado más 2, que me dio la derivada, sobre x cuadrado más 1 al cuadrado igual a 0. Y resuelvo esa ecuación de ahí. ¿Listo? Resuelvo esa ecuación de ahí. Entonces, ¿qué hago para resolver esa ecuación de ahí? Primero, el denominador
esto está dividiendo, lo paso a multiplicar, pero queda multiplicando por 0, entonces simplemente se cancela, simplemente se anula, ¿no? Me quedaría como que menos 2x cuadrado más 2 igual a 0 por x cuadrado más 1 al cuadrado, entonces 0 por eso, pues vuelve a dar 0, entonces obtengo simplemente esto, ¿no? Más 2 igual a 0. Sigo entonces solucionando el menos 2x cuadrado, lo paso a sumar al otro lado y me quedaría así. ¿Listo? Y el 2 lo paso a dividir para cancelar ese 2. Cancelo el 2 pasándolo a dividir y me quedaría así. Y me quedaría 2 sobre 2 es 1, ¿cierto? O sea que 1 es igual a x cuadrado. Saco raíz cuadrada a ambos lados. Y me queda que el valor absoluto de x es igual a 1. ¿Cierto? Raíz cuadrada de x al cuadrado es valor absoluto de x. Y valor absoluto de x igual a 1 significa básicamente que x es igual a 1, a más o menos 1, ¿no? Más o menos 1. Más o menos 1. O sea que esto me genera dos puntos críticos. Puntos críticos. Me genera dos puntos críticos aquí. X igual a 1 y x igual a menos 1. Ahí ya tengo dos puntos críticos. X igual a 1 y x igual a menos 1, ¿vale? Esos dos puntos críticos salieron de igualar la derivada a 0. ¿Listo? Muchachos, ¿preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Está claro para todos? Bueno, entonces, calculamos los puntos críticos. Ahora, esos puntos críticos menos 1 y 1 salieron de igualar la derivada a 0. Ahora también tenemos que ver qué pasa si hay valores de x para los cuales la derivada no existe. La derivada voy a colocarla acá, f' de x, me dio, aquí la voy a colocar la derivada, menos 2x, ¿cierto? Menos 2x cuadrado más 2, menos 2x cuadrado más 2, sobre x cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Listo? Entonces, tenemos que ver si hay valores de x para los cuales la derivada no existe. Resulta que no los hay. Resulta que esa derivada siempre existe. ¿Por qué? Porque si digamos que para tener problemas con esa derivada, yo lo que puedo tener es que el denominador se haga 0, ¿no? Es el único inconveniente que puedo tener cuando el denominador se haga 0. ¿Qué valor de x hace que el denominador sea 0? Pues realmente ninguno, porque x cuadrado me da positivo siempre, y si a eso le sumo 1, pues me da positivo siempre, y si a eso lo vuelvo a elevar al cuadrado, pues me da positivo siempre. O sea que el denominador de esa derivada siempre es positivo, ¿vale? Siempre es positivo. El x cuadrado más 1 al cuadrado siempre es positivo. ¿Listo? Eso surge, pues, o mejor dicho, de ahí se implica que el denominador no me va a presentar problemas, el denominador positivo siempre no va a resultar en inconvenientes y por tanto no van a existir valores de x para los cuales la derivada no existe. Entonces, de acá no me salió ningún punto crítico. Miren que el análisis que hice fue muy, digamos, lógico, es muy intuitivo, es muy sí, como de la lógica nomás, lo saqué por lógica, puedo establecer que acá no me sale ningún punto crítico. Por tanto, esta función posee entonces dos puntos críticos, menos 1 y 1, ¿listo? Entonces puedo tomar mi función, puedo tomar mi recta o puedo tomar mi, digamos, plano cartesiano, aquí está, mi plano cartesiano, ¿vale? Por aquí va a estar el valor 0. Pongamos por aquí el valor menos 1. 2, 4, 5. Y pongamos por aquí el valor 1. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que en este valor x igual a 1 y x igual a menos 1, ahí se van a esconder los máximos y los mínimos de la función, si es que los hay. Voy a hacer una lineecita aquí, pequeñita, vertical en estos puntos críticos para seguir haciendo el estudio de esa función, ¿vale? Aquí en estos valores tenemos nuestros puntos críticos.
Si esa función tiene máximos y tiene mínimos, debe estar aquí, deben estar aquí en estos puntos que estoy señalando aquí con esta línea verde. Aquí deben estar los máximos y los mínimos. Estos son los puntos críticos. De hecho, voy a subrayarlos de verde. Los puntos críticos son los que voy a subrayar de verde. ¿Listo? Puntos críticos voy a subrayarlos de verde. ¿Vale? Aquí. ¿Listo? Como ustedes se acuerdan, los puntos críticos nos sirven para visualizar también dónde la función es creciente o dónde la función es decreciente. Recuerden cómo lo hacíamos la clase pasada. Tomábamos la derivada y mirábamos qué signo tenía la derivada en cada uno de los intervalitos que nos generaban los puntos críticos. Entonces, a este pongámosle 2, que va a ser nuestro segundo estudio. Ya hicimos el estudio 1 de los puntos críticos. Aquí está, 1 puntos críticos. 2 intervalos de crecimiento y de decrecimiento. ¿Listo? ¿Cómo hacemos ese estudio? Pues traigamos el valor de la derivada otra vez, acá, lo que nos dio la derivada, aquí está, miren, o copiémosla otra vez para que quede más fácil, f' de x nos dio menos 2x más 2 sobre x cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Qué hago ahora? Tengo que saber en cada una de estas zonas, desde menos infinito hasta menos 1, desde menos 1 hasta 1 y desde 1 hasta más infinito, si esta derivada es positiva o negativa. Yo la clase pasada, muchachos, les decía, no me interesa el valor exacto, me interesa saber si eso es positivo o si es negativo. Entonces, lo que hicimos en la clase pasada fue tomar unos ciertos valores en cada zona y evaluar en esos valores la derivada y mirar si eso da positivo o da negativo. Por ejemplo, si la evaluamos en menos 2, f' evaluada en menos 2, me daría así, miren, menos 2 por menos 2, perdón, menos 2, ¿cierto? Aquí, por x que vale menos 2 también, más 2 sobre menos 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Listo? Eso es. Eso es lo que me queda al evaluarla en menos 2. Repito, no me interesa el valor exacto. Me interesa el signo que tiene esto. ¿Qué signo tiene? Pues si yo miro el signo, en el denominador siempre es positivo. En el denominador, menos 2 al cuadrado es 4, más 1 es 5, y 5 al cuadrado es 25, o sea que el denominador es positivo. Y en el numerador también es positivo. Menos 2 por menos 2 da 4, más 2, 6, da positivo. Positivo sobre positivo me da positivo. ¿Listo? Quiere decir que en la zona 1, desde menos infinito hasta menos 1, la derivada tiene signo positivo. ¿Listo? En la zona 1, la derivada tiene signo positivo. Eso implica que la función aquí es una función creciente en esta zona 1. Derivada positiva implica que la función es creciente. ¿Listo? Entonces, en la zona 1, mi función debe ser creciente. Vamos para la zona 2. Evaluamos en un valor entre menos 1 y 1. Por ejemplo, en el valor 0. Entonces, evalúo la derivada ahora en 0. F' en 0 y veo qué signo tiene. Me interesa solamente el signo. Esto sería menos 2 por 0 más 2 sobre 0 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Listo? En el numerador, menos 2 por 0 da 0, más 2 da 2, da positivo. Y en el denominador siempre va a ser positivo, por ese elevado al cuadrado que está ahí, siempre va a ser positivo. Positivo sobre positivo me da positivo. ¿Listo? Quiere decir entonces que en el segundo, ujú, ¿sí? Ajá. Quiere entonces decir que así, en esta segunda parte, lo que va a suceder es que mi función, aquí voy a colocarlo, en esta segunda parte, mi derivada me dio de signo positivo
significa que en esta segunda parte o en esta segunda zona, la función también va a ser creciente, ¿vale? También va a ser creciente. Eso indica, pues, eso se tiene entonces de ahí que ya me está dando la naturaleza del punto crítico x igual a -1. Miren lo que está pasando en el punto crítico x igual a -1. La función viene creciente y siguió creciendo. La función viene creciente y siguió creciendo. ¿Listo? Eso entonces indica, eso entonces es un indicativo de que en ese punto crítico nosotros no tenemos sino un punto de silla, ¿no? Un punto de silla. Verifiquemos a ver si todos los cálculos estén correctos. Denme un segundito. Yo verifico, muchachos. Verifiquemos a ver si todo está bien. A ver. Sí, ahí va bien esas dos partes. Ajá. Entonces, aquí punto crítico. Aquí la derivada tenemos que verificar si está bien calculada. Vamos a ver, derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de abajo sin derivar por el derivado del de arriba. Supuestamente está bien. Supuestamente está correcto. A ver, veamos acá. Listo. Veamos acá. Tal vez hay un errorcito. Me suena que hay un error porque esa función es par, es impar. Denme un segundito, muchachos. Veamos a ver si aquí hay un error. Esto está bien. Esto es cuadrado. Ajá. Ah, aquí estoy viendo un errorcito, muchachos. Denme un segundito, por favor, porque estoy viendo un errorcito acá. Hay un errorcito. A ver, aquí hay un errorcito que ya lo estoy encontrando. Aquí está el error, sí. Denme un momentico, muchachos, porque hay un error que aquí no nos fijamos. Miren que la derivada me dio menos 2x a la 2 más 2, ¿vale? Y cuando yo la evalué, le quité el cuadrado. Hay que ponerle ese cuadrado porque ese cuadrado es importante. Cuando yo hice la evaluación acá, le quité el cuadrado y entonces me está dando distintos. Yo sí decía que la cuestión está en que esa función es impar y tendría que ser simétrica y aquí no me está sucediendo eso. Aquí la derivada tiene un cuadrado, entonces eso cambia la situación. Verifiquemos a ver qué está pasando, ¿listo? Ahí va un cuadrado entonces. Entonces, ¿qué haría así? Vamos a ver qué signo tiene esto. Seguramente aquí va a ser negativo. Entonces, veamos a ver qué signo tiene esto. Menos 2 al cuadrado es 4. 4 por menos 2 es menos 8. Y menos 8 más 2 es menos 6. O sea que aquí tiene signo negativo. Y menos por más es menos. ¿Listo? Aquí sí es el mismo signo, puesto que menos 2 por 0 da 0, más 2 da positivo. Ese está bien. O sea que el primero es el que cambia. En el primero me da signo negativo la derivada. Entonces, aquí es signo negativo la derivada, por tanto, la función es decreciente. ¿Listo? Eso sería. Ahí ya está corregido. Y en el segundo, bueno, en la tercera zona, evaluamos en x igual a 2, ¿no? Evaluamos qué pasa en la tercera zona y evaluamos la derivada en x igual a 2. La derivada es la que evaluamos. Entonces, f' en 2 a qué es igual. Entonces sería menos 2 por 2 al cuadrado más 2 sobre 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Listo? Entonces, 2 al cuadrado es 4, por menos 2 es 8, más 2 es menos 6, da negativo. Y 4 más 1 es 5, al cuadrado da 25, bueno, da positivo. Menos por más da menos, ya queda negativo. ¿Listo? Significa que en la zona 3, nuestra derivada nos dio negativa en la zona 3. En la zona 3, nuestra derivada nos dio negativa. Significa que nuestra función es decreciente en la zona 3. Y como les decía, eso automáticamente
nos da la naturaleza de los puntos críticos por el primer criterio de la derivada. Observen, en la zona 1 la función era decreciente, o sea que podría haber venido así, por ejemplo, decreciente, aquí así, ¿vale? En la zona 1 decreciente, listo, aquí algo así, por ejemplo, podría haber venido decreciente, pongámosla así, pongámosla como así, por ejemplo, venía decreciente en la zona 1, llegó hasta el punto crítico x igual a 1, llegó hasta el punto crítico x igual a 1 y ahora la función comenzó a ser creciente, o sea que podría haber venido así. Entonces, eso me dice que aquí yo voy a encontrar es un mínimo. Miren que el valor de la función aquí está la parte más bajita. O por el primer criterio de la derivada, si la función era decreciente, llega al punto crítico y comienza a crecer, entonces se trata de un mínimo, ¿vale? Eso es lo que dice el primer criterio de la derivada. Voy a borrar ese pedacito de la función, puesto que vamos a hacer un bosquejito de la función, por lo tanto no me interesa todavía ese puntico de ahí. ¿Listo? Y eso también me dice la naturaleza del segundo punto crítico, que es x igual a 1. La función venía creciente, llega al punto crítico y comienza a decrecer. Significa que en x igual a 1 nosotros encontramos es un máximo, ¿vale? O por el primer criterio de la derivada, si la función tiene derivada positiva, llega al punto crítico y cambia de signo la derivada a negativa, se trata entonces de un máximo, ¿vale? Esa es la importancia del primer criterio de la derivada. Ahí nos va indicando esa naturaleza de los puntos mínimos y máximos. Y ahí pues yo ya encontré entonces esos puntos críticos de qué se tratan y encontré más información todavía. Encontré cuando la función es creciente, cuando la función es decreciente. Encontré toda esta información que tenemos hasta el momento. ¿Listo? Ahora vamos para la segunda tipo de información. Vamos entonces, segundo tipo de información. Entonces quedaría así. Ya tenemos intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Vamos a colocarlos por aquí. F es creciente en, pongámosle aquí, en lo que nos dio ahí, que fue desde -1 hasta 1, ¿cierto? F es creciente desde -1 hasta 1. Observen, en la zona 2 es creciente, y en la zona 1 y en la zona 3 es decreciente. F es decreciente en menos infinito, -1, y F es decreciente desde 1 hasta hasta más infinito. Ahí tenemos intervalos de crecimiento y de decrecimiento. ¿Listo? Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Vamos ahora a ubicar los puntos de inflexión de la función. Entonces, pongamos aquí puntos de inflexión. Este es nuestro punto 3 de estudio. Ya tenemos el intervalo que son puntos 2. El punto 3 es puntos de inflexión. Puntos de inflexión de la función. Y entonces, nosotros ubiquemos o calculemos o traigamos la derivada de la función. La derivada de la función nos dio eso que está ahí. La estoy copiando tal cual de lo que nos dio hace rato. ¿Listo? Y recordemos que los puntos de inflexión son aquellos puntos donde la segunda derivada vale 0. Entonces, voy a calcular la segunda derivada de esa función. Voy a calcular f' de x. Calculo la segunda derivada de esa función. Lo hago tal cual como lo hicimos hace rato con la regla del cociente. El denominador al cuadrado, o sea que me quedaría a la 4, el denominador al cuadrado, y pongo ahora la derivada del numerador por el denominador sin derivar, ¿cierto? Menos el numerador sin derivar por el denominador derivado, x cuadrado más 1 al cuadrado derivado. ¿Listo? Quedaría entonces así. Esa es la regla del cociente, pues aplicada a esa función que nos están dando ahí. Y todo pues ya para hacer esa derivada de ahí. ¿Listo? Aquí pues nos vamos a demorar un ratico, vamos a hacerla rapidito. La derivada de menos 2x al cuadrado más 2 es menos 4x, de hecho, por la x más 1, x cuadrado más 1 al cuadrado,
menos 2x cuadrado más 2 sin derivar por la derivada de x cuadrado más 1 al cuadrado. Eso sería 2x cuadrado más 1 por la derivada interna que es 2x. ¿Listo? Ahí lo he hecho muy rapidito, simplemente para no gastarnos toda la hora haciendo esa derivada, x cuadrado más 1 a la 4. Y la cuestión es que tengo que comenzar a simplificar. Observen que voy a simplificar aquí rapidito. ¿Listo? Primero, voy a cancelar un x cuadrado más 1. Miren que aquí tengo un x cuadrado más 1, lo cancelo. Y bueno, este de acá también tengo que cancelar uno de estos, lo cancelo con uno de estos de acá. Y acá me queda entonces así. Voy a colocarlo así. Sería menos 4x, queda vivo. El x cuadrado más 1, aquí estaba x cuadrado más 1 al cuadrado, cancelé solamente uno, me queda otro vivo. Aquí menos 2x cuadrado más 2, ¿cierto? Este se canceló y acá me queda por 4x, que fue un 2 por 2 acá. Como dije, lo estoy resolviendo rapidito para no ocupar mucho tiempo en esto, ¿vale? X cuadrado más 1 a la 3 quedó en la parte inferior. Y miro si podemos cancelar alguna otra cosa adicional. Miro si podemos cancelar. Vamos a hacer una ley distributiva para quitar todos los paréntesis. Y cancelamos lo que podamos cancelar. Entonces quedaría así. Hago ley distributiva y sería menos 4x por x cuadrado sería menos 4x a la 3. Menos 4x por 1 sería menos 4x. ¿Vale? Y por acá tendríamos 4x por menos 2x cuadrado sería 8x a la 3. Con signo menos por menos da positivo. Y aquí 4x por 2 da 8x. Con el menos de acá da menos 8x sobre x cuadrado más 1 a la 3. ¿Listo? Quedaría entonces así. Y simplifico lo que haya que simplificar. Aquí, menos 4x a la 3 más 8x a la 3 nos da 4x a la 3. Ya se fue este con este. Menos 4x menos 8x menos 12x sobre x cuadrado más 1 a la 3. Finalmente, factorizo 4x. 4x es factor de x cuadrado menos 3 sobre x cuadrado más 1 a la 3. ¿Listo? Ahí me demoré unos minuticos, pero bueno. Calculé la segunda derivada de esa función. La segunda derivada me dio 4x que multiplica a x cuadrado menos 3 sobre x cuadrado más 1 a la 3. Bastante complicadita de calcularla, la hice rapidito, no di muchos detalles, pero esa segunda derivada me sirve para hallar los puntos de inflexión. Resulta que los puntos de inflexión salen, ¿cierto? Cuando la segunda derivada es 0. Ustedes los calculan igualando la segunda derivada igual a 0. Mejor dicho, 4x que multiplica a x cuadrado menos 3 igual a 0, bueno, sobre x cuadrado más 1 a la 3 igual a 0. ¿Listo? Entonces, igualamos esa segunda derivada a 0 para calcular los puntos de inflexión. Resulta que el denominador lo puedo pasar a multiplicar al 0, se cancela, y me queda 4x que multiplica a x cuadrado menos 3 igual a 0. ¿Listo? Y finalmente, yo puedo aquí, como tengo dos expresiones que al multiplicarse me da 0, pues esto indica que al menos una de ellas es 0. Que 4x es igual a 0 o x cuadrado menos 3 me da 0. Aquí me indica que pasando el 4 a dividir me indica que x es igual a 0. O aquí me indica que x cuadrado es igual a 3 y sacando raíz cuadrada a ambos lados, yo obtengo que x es igual a más o menos raíz de 3. ¿Vale? O sea que tengo 3 puntos de inflexión, muchachos. Tengo 3 puntos de inflexión. Los puntos de inflexión son los puntos de inflexión son x igual a 0, x igual a menos raíz de 3
y x igual a raíz de 3. Tengo 3 puntos de inflexión. En esos 3 puntos de inflexión puede haber, va a haber o puede haber un cambio de concavidad en la función. Entonces los voy a colocar aquí. Tengo 3 puntos de inflexión, los voy a colocar en mi plano cartesiano que está aquí. Entonces vamos a ubicar esos 3 puntos de inflexión con un marcador, puede ser un marcador moradito, puede ser, y vamos a marcar esos punticos de inflexión. Menos raíz de 3, estaría como por aquí, más o menos. Aquí está un punto de inflexión, y el otro es raíz de 3, que está por aquí, más o menos. Otro punto de inflexión, y el otro punto de inflexión es 0. Entonces está como por, mejor dicho, está aquí. ¿Listo? Tenemos esos, bueno, aquí me equivoqué, este no va aquí. Es menor, es raíz de 3, o sea que va por acá cercano a 2 casos. Este está por aquí cercano a 2 casos. Está por acá. ¿Listo? Ahí están los 3 puntos de inflexión, miren. Está menos raíz de 3, está 0 y está raíz de 3 como punto de inflexión, ¿vale? Entonces, vamos a hacer el estudio de qué pasa con esos puntos de inflexión. Como ustedes pueden ver, pues este ejercicio es largo, estos ejercicios de graficar estas funciones son largas. La cuestión, muchachos, es que, bueno, primero pues hay que tener un poquito de paciencia, por supuesto, son muchos cálculos. Y la cuestión es que estamos utilizando absolutamente todo lo que estamos viendo o lo que hemos visto durante el semestre. ¿Listo? Un punto de estos de graficar una función, ¿vale? Un punto de estos de graficar una función utilizando estas herramientas de cálculo diferencial, pues básicamente hay que utilizar todo, absolutamente todo lo que hemos visto durante todo el semestre. ¿Listo? Por eso es que están largos estos puntos, por eso es que son tan complicados, porque nosotros tenemos que utilizar puntos críticos, derivadas, segunda derivada, puntos de inflexión, intervalos de crecimiento, intervalos de decrecimiento, concavidad hacia arriba, concavidad hacia abajo, bueno, y eso todavía falta incluso. Entonces, estos puntos son así, largos, pero es porque estamos utilizando absolutamente toda la teoría. ¿Listo? Estos puntos nos permiten utilizar toda la teoría, pues, manejada hasta el momento. ¿Qué nos van a dar estos puntos de inflexión? Estos puntos de inflexión nos van a dar los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba y donde la función es cóncava hacia abajo. Nos van a dar intervalos donde la función es cóncava hacia arriba y donde la función es cóncava hacia abajo, ¿vale? Bueno, pero son las 5:45. Yo creo que esto lo terminamos el viernes mejor para que no se cansen ustedes tanto. Ya hemos hecho bastante teoría hasta el momento. Este lo terminamos el viernes, muchachos. No hay ningún problema. Aquí el viernes calculamos entonces los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Analizamos bien qué fue lo que hicimos. Y bueno, dejemos hasta aquí. No sé qué piensan ustedes. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? No, profe. Bueno, entonces, dejémoslo aquí este punto y lo terminamos el viernes, ¿vale? El viernes comenzamos aquí en esta hojita 148 que tenemos del OneNote y terminamos entonces este ejemplito aquí. Como les digo, estos ejemplos son largos, ¿cierto? Estos ejemplos son largos. Del último quiz, de lo que estamos haciendo hace rato, Michael, de este de acá. Ok, este de acá era -4/3, o sea que esto de aquí, el máximo absoluto se encontraba en x igual a 8, ¿no? Aquí estaba el máximo. Calcule dónde se localiza el máximo absoluto. Eso se encuentra en x igual a 8. La gráfica de la función, se puede hacer con la gráfica de la función, ¿no? Era x a la 4/3. X a la 4/3. ¿Listo? Eso me genera una gráfica como esta, mira.
una gráfica como esta que está aquí, parece como una parábola, parece una parábola, no es una parábola propiamente dicha, pero la gráfica es creciente y el valor más alto de la función en ese intervalo que me dan ahí, en ese intervalito que me dan ahí, que era desde -1 hasta 8, ¿vale? Pues el valor más alto de la función va a ser cuando x vale 8, que está por acá arriba, miren, vale 16 cuando x vale 8. Vale 16 y es el punto más alto de la función en ese intervalito, desde -1 hasta 8. O sea que la gráfica tiene que haber, la respuesta tiene que ser x igual a 8. Miren que la pregunta aquí era, ¿dónde está el máximo, no? No cuánto da el máximo, sino ¿dónde está el máximo? Era la pregunta de ese punto. Miren, calcule dónde se localiza el máximo. Recuerden que yo siempre les decía, es diferente el máximo de dónde está el máximo. En este caso, el máximo lo encontramos en x igual a 8. Esta tenía que ser la respuesta correcta. Aquí está. En x igual a 8. Ahí encontramos el máximo. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces nos vemos el viernes, terminamos nuestro ejercicio y explicamos algunas cositas más acerca de la graficación de funciones que, como les digo, requiere toda la teoría que hemos manejado hasta el momento, ¿vale? Se cuidan entonces, nos vemos el viernes, que estén muy bien, muchachos, hasta luego, que la pasen bien.